Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Una espadaña del día de hoy con un aire de San Juan de la Cruz, estamos en su año jubilar. Y qué mejor para esto que traer con nosotros, y estará en nuestro programa del día de hoy, al Padre Carmelita, Padre Francisco Berbel, prior de los Carmelitas en Segovia. Con él vamos a conversar de lo que supone la figura de San Juan de la Cruz y su año jubilar. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días, Padre Francisco. Muy buenos días. Es un gusto tener con nosotros aquí al Padre Francisco por muchos motivos. Sea la cercanía de este monasterio de la Encarnación, las veces que nos hemos visto aquí en Segovia, y ahora en esta ocasión pues no podíamos por menos aprovechar para poder hablar de lo que supone el año jubilar de San Juan de la Cruz. Para presentar a nuestros oyentes quien tenemos delante, pues podemos decir que es el Padre Francisco Berbel, que ya lo llegamos a mencionar, prior de los Padres Carmelitas en Segovia. ¿Y de dónde es, padre? Pues nacido en Jaén, pero he vivido muchos años en Granada. Bueno, pues una familia procede de una allí. Tierra muy de San Juan de la Cruz. Muy sanjuanista, sí. Bueno, yo creo que eso, vamos, desde niño viene, ¿no? Sí, sí. Conocerlo, luego ya adulto, ya cuando entré en la orden, fue cuando ese conocimiento que de pequeño te llegaba por la cercanía de Úbeda y demás, pero es cuando yo empiezo a conocer a San Juan de la Cruz más a fondo. ¿Qué recuerdo de niñez hay así de San Juan de la Cruz, de estos que a lo mejor pasaron por la cabeza, por el alma? Bueno, en el colegio sobre todo se hablaba de San Juan de la Cruz como un santo que había vivido en la provincia de Jaén, que había vivido en Granada, pero siempre lo que más se daba a conocer era su manera de hablar de Dios por medio de la poesía. Sí. Como poeta, como místico. Pero esa parte humana de su infancia, de su proceso hasta que ingresa en la Orden del Carmen y demás, eso yo lo conozco mucho después. Sí. Y así como niño, que la traía San Juan de la Cruz, porque a veces hemos tenido así a los santos con un prototipo que me ha traído. A mí me gustaba cuando estudiábamos su obra, su poesía, ¿no? Me gustaban mucho sus poemas, pero luego, como él vivió un tiempecito en la Carolina, en lo que era la Peñuela, y que se conserva allí una ermita pequeña en el lugar donde él estuvo, esa imagen pequeñita de él como un santo pequeño, cuando eres niño te llama la atención también lo pequeño, ¿no? Sí. Luego te das cuenta de que eso de pequeño es algo. Juan de la Cruz es un hombre grandísimo, es un hombre grande, un alma grandísima. Sobrepasa. Sí, que es cierto, sí. Podríamos estar hablando de Jaén, de Granada, en torno a San Juan de la Cruz. De hecho, tenemos el programa de La Espadaña cada último viernes de mes acerca de la vida de San Juan de la Cruz. Pero en este caso vamos a centrarnos en Segovia, porque pues es un privilegio tener aquí a un padre carmelita que está en Segovia, que es prior de ese convento de Segovia. Y comenzaría preguntando en base a la relación San Juan de la Cruz con Segovia. Podemos ver Santa Teresa y Ávila. Bueno, en este caso San Juan de la Cruz y Segovia. ¿Qué podemos decir? Pues bien, la primera vez que Juan de la Cruz va a Segovia, así que nosotros sepamos, es cuando acompaña a Santa Teresa de Jesús para la fundación del convento de las Carmelitas Descalzas, que han celebrado el año pasado su 450 aniversario, ¿no?
Ya hay una presencia de Juan en esta fundación, acompañando a la madre. Él, siempre que acompañaba a Santa Teresa, era ahí un vínculo de apoyo, de fidelidad al carisma, donde Santa Teresa se tendría que sentir muy a gusto de esa compañía de San Juan de la Cruz. A partir de ahí, San Juan de la Cruz, yo creo que empieza a sentir el deseo de la fundación de un convento de frailes. En aquel tiempo, en esa etapa fundacional de Santa Teresa, primero llegaban las madres, las carmelitas descalzas, y luego, si podía ser y cuando podía ser, llegábamos nosotros los frailes, ¿no? Y ese deseo se cumple con la fundación del convento de los carmelitas descalzos de Segovia. ¿Qué fecha tenemos? Pues estamos en 1583. Quiere decir que todo lo que es el lugar donde se funda el convento, donde la finca que se puede comprar. ¿Cómo se llega a esa finca, a ese lugar? Porque es maravilloso el sitio. Sí. Al lado del santuario de la Virgen de la Fuencir, la patrona de Segovia. Yo casi aseguraría, ¿no?, que es el lugar cautiva a San Juan de la Cruz, ¿no? Porque está cerca del río. Eresma tiene una altura considerable con unas vistas preciosas de todo el entorno, ¿no? Es un entorno verde, es un entorno con una naturaleza muy viva, ¿no? En esa parte de Segovia, ahí debajo del Alcázar. Y esto es providente. Se conoce a la familia de Mercado y Peñalosa, doña Ana de Mercado y Peñalosa, porque muchas veces decimos Ana de Peñalosa y la gente de Segovia así dice, no, es de Mercado, porque es un apellido de Segovia, de Mercado y tal, ¿no? Y gracias a esta señora, a su familia, era una persona influyente, tenía buenas relaciones, sabía bien moverse, se consigue este lugar y se consigue empezar a construir la iglesia y el convento. El primer prior de Segovia, por lo tanto, la fundación desde el comienzo es Juan de la Cruz, el que comienza con la comunidad que tiene toda la construcción, ayudando activamente en ella, porque se conserva incluso paredes que hizo de albañil, sí, San Juan de la Cruz. Hizo de albañil y ayudó a bajar las piedras de la cantera propia que tiene el terreno para la construcción. Es decir, que siempre que se ha dicho que era una persona así, poca cosa, endeble, físicamente y sí, demás, no era así, porque para bajar esas piedras de donde en aquel tiempo, ¿no?, que no existían los medios que tenemos hoy, tenía que ser un hombre con una fortaleza bastante potente. Pues ahí queda plasmado. Y sí, ahí está parte de su trabajo. Ahí está en este lugar segoviano. ¿Y qué más podemos encontrar de San Juan de la Cruz en este convento, además del sepulcro que vamos a hablar luego? Bueno, el mismo lugar, el ámbito, San Juan de la Cruz se pateó todo aquello, ¿no? A él le encantaba el contacto con la naturaleza, ¿no? Tenemos todo ese paseo de subida desde lo que es la iglesia y el convento hasta un lugar altísimo donde tenemos dos ermitas, donde está ubicada la primera ermita, que no es la más alta. En ese lugar donde está esa ermita estaba una pequeña cueva donde a él le gustaba retirarse. Están escritos en las crónicas por un hermano de la comunidad que se le veía mucho
andar por allí porque era un lugar de silencio y de donde se contemplaba mucho verde y mucha agua, el ruido del agua, ¿no? Este deseo de Juan de la Cruz y este gusto por el silencio, la música callada, la soledad sonora, ¿no? Esto es algo... San Juan de la Cruz se escondía por ese entorno para encontrar esa soledad, para orar, para alabar a Dios en medio de ese espacio precioso, ¿no? que le evocaba a la oración y donde tomaba las fuerzas para la vida, para el camino de la vida, que precisamente en esos años no era una etapa fácil en su propia vida y en su propio momento como carmelita descalzo. Él estuvo desde el año 83, 1583, ¿hasta cuándo en Segovia? Él está ahí, vive como unos 3 años, porque tenemos un capítulo y quieren destinarlo a México. Es decir, lo quieren poner a distancia, ¿no? De alguna manera, en ese momento, esa fidelidad de Juan de la Cruz al espíritu de la Reforma teresiana, ese apoyo tan grande a nuestra Madre Santa Teresa, le costaba que lo mandaran lejos. Sí. Y preparando el viaje a México, es cuando enferma, cuando la enfermedad empieza a evolucionar de una manera tan grande, que es cuando lo llevan a Úbeda para que pueda tratarse y pueda curarse, y es en Úbeda en donde fallece. 1591. ¿Y a qué se deberá el regreso, en este caso ya fallecido, a que se ha enterrado y el sepulcro está ahí en Segovia? Pues es una insistencia muy grande por parte de la familia Mercado Peñalosa, ¿no? Y de la gente que lo quería. Él en Segovia fueron pocos años los que vivió, pero era un hombre que tenía relaciones con la gente, que le gustaba también hablar con la gente, tratar a la gente. Fue confesor de nuestras monjas de Segovia durante todo ese tiempo. Subía desde el convento al centro de la ciudad y lo quiere la gente de Segovia, ¿no? Hay mucho interés también porque su cuerpo venga a Segovia por parte de la diócesis, del obispo, de las monjas, y utilizan todo lo que tienen a su alcance para conseguir que el cuerpo venga a ser depositado en Segovia, donde está. Una vez fallecido en el 1591. ¿Cuándo es cuando llega a Segovia? 2 años después. 2 años. Después de un primer intento de traer el cuerpo, la comunidad de Úbeda y los superiores y demás no quieren y tal, vuelven a enterrarlo en Úbeda, y finalmente al año siguiente más o menos es cuando finalmente también se permite por parte de la comunidad de Úbeda que el cuerpo salga de Úbeda y que venga a Segovia. ¿Qué historia ha ido teniendo el sepulcro? Porque nos encontramos muchas veces con sepulcros de muchos años, y en este caso siglos, que han pasado por varios procesos, y lo que vemos pues no es el primer sepulcro. Claro. Él, en su cuerpo primero permanece como escondido, ¿no? Porque no se le podía dar culto, aunque su fama de santo ya estaba en vida. Sí. Y que al morir, un cuerpo que en aquellos tiempos se enterraba de una manera, pues como se hacían las cosas entonces, con muy poco cuidado, ¿no? Que se le echaba cal encima, que no tenían un ataúd como nosotros lo vemos ahora, ¿no? Y que se mantuviese incorrupto a pesar de todo esto, a pesar de que se le desentierra, que se le vuelva a enterrar, que ese
esa cosa de que permaneciera incorrupto ya era para mucha gente algo tan extraordinario que por ahí la gente quería como encomendarse a él, como rezarle, como pedirle. Entonces, en un primer momento en Segovia el cuerpo permanece como escondido, ¿no? Localizado, pero como escondido para que la gente que venía, la gente que buscaba esa cercanía con el santo, no fuera una cosa así, porque hasta que no se abre el proceso de beatificación, va a estar ahí mucho tiempo en esa parte que aún no existía esta capilla del sepulcro que tenemos ahora, hasta que no llega en 1600 y pico, no me acuerdo exactamente, sí, el momento del proceso de apertura de la beatificación. Y es cuando ya se hace un primer sepulcro que tampoco es el que conocemos actualmente. El sepulcro actual lo realizó Talleres Granda, don Félix Granda, hace 105 años. Y su sepulcro anterior fue siempre algo mucho más sencillo, más discreto. Los frailes de aquel tiempo, pues claro, era un honor tener el cuerpo de Juan de la Cruz, pero eran otros momentos y fue algo mucho más austero, mucho más sencillo de lo que ahora tenemos, ¿no? Esta obra de Félix Granda. Padre Francisco, vamos con el año jubilar, porque viene a hacernos revivir todo lo que aquí estamos hablando. Este año jubilar que hemos estrenado en este año 2026, en base a los 300 años de canonización de San Juan de la Cruz, de 100 años de haber sido nombrado doctor de la Iglesia, y hace que pues sea año jubilar. Claro, es un doble año jubilar, sí, porque son dos acontecimientos importantísimos, ¿no? 300 años de su canonización y, como bien ha dicho el padre, 100 años del doctorado, ¿no? Claro, es un año para poner a Juan de la Cruz al alcance de todos. Es decir, que si se ha considerado que Juan de la Cruz es un santo para gente con un nivel espiritual muy alto, o para gente que está muy acostumbrada a leer obras de místicos, Juan de la Cruz es mucho más que eso, ¿no? Juan de la Cruz sigue teniendo un mensaje muy actual, porque él, sobre todo, lo que hace en su obra es compartir lo que él ha vivido, lo que él ha sentido, su propia experiencia. Y la canonización es un proceso que lleva la orden con la Iglesia, ¿no? Con el centro de la Iglesia, pero también es verdad que el doctorado tuvo mucho que ver la diócesis de Segovia de entonces y el obispo de Segovia para, de alguna manera, pedirlo y conseguirlo, ¿no? Que también hubo mucha implicación de la diócesis con la construcción del sepulcro actual. Sí. Y ayudaron mucho, ¿no? Para que este sepulcro se pudiera realizar. Este año jubilar de San Juan de la Cruz, ¿qué siente que puede aportar? Pues inauguramos el año jubilar la víspera del día de San Juan de la Cruz, el 14 de diciembre de 2025. La apertura del año jubilar en Segovia se hizo a nivel internacional, presidido por el obispo de Segovia, don Jesús Vidal, y con la presencia de nuestro padre general, padre Miguel Márquez Calle, una representación de religiosos de toda la orden de todo el mundo, por supuesto el número mayor, pues los hermanos nuestros españoles, ¿no? Pero con muchísima gente de muchas partes, ¿no? Ya desde el comienzo, este año jubilar tiene el toque de la universalidad, porque Juan de la Cruz es un santo que lo conoce
prácticamente todo el mundo, no solo de lo que es el orbe cristiano, sino también de otras religiones orientales. Sí. Puede ser que nos acostumbramos a años jubilares. Ahora hay muchos años jubilares en base a, pensemos en España, a la Cruz de Caravaca, a la Cruz del Liébana, a los años jubilares teresianos aquí cada 7 años, a los años jacobeos. Sí. Y esto nos puede llevar a que, bueno, pues ya son noticias que no nos despiertan tanto. Ahora bien, ¿qué consejo se puede dar de cómo vivir el año jubilar y que no se nos pase? Este año jubilar, vamos, me quiero centrar en la presencia de Segovia, pero también es un año jubilar que se está viviendo con una fuerza tremenda en Úbeda, en un pueblo de la diócesis de Ávila, que es Fontiveros, donde él nace, ¿no? Sí, Duruelo también es... Duruelo es un lugar también importantísimo, ¿no? Y luego aquí, en Ávila y en este monasterio que estuvo 5 años de capellán. La Encarnación con Juan de la Cruz tiene una relación también muy preciosa. Muy especial. Preciosa, ¿no? Los años que él estuvo aquí atendiendo a nuestras madres. Hemos querido rehabilitar y mostrar 5 reliquias que tenemos de la presencia del santo aquí en esos 5 años, como es el confesionario, como es el locutorio, como es el comulgatorio, como es la tribuna, como es el lugar donde vivió la torrecilla, en fin, claro, que tenemos auténticas reliquias. Y qué feliz que esos años yo pienso que él vivió aquí en Ávila y aquí al amparo de la Encarnación, ¿no? En esos momentos complicados. Bien, yo pienso que él es, de verdad, Juan de la Cruz es tan grande que incluso en lugares donde nosotros no pensamos que el año jubilar pudiera tener una presencia especial de él, algún acto que lo evoque, que lo recuerde, que lo conmemore, pues hay en un montón de pueblos, Beas de Segura, por ejemplo, también en la provincia de Jaén, Granada ciudad, pero en un montón de lugares que nos vamos enterando, porque es muy difícil poder guardar todas las noticias de todas las cosas que están pasando en un año jubilar que podríamos decir que estamos todavía iniciando, porque estamos en el mes de abril, nos quedan todavía 8 meses de año jubilar. Se nos escapa de las manos San Juan de la Cruz. No es una cosa solo de la Orden del Carmelo Descalzo, ¿no? Va más allá. Pero por supuesto para nosotros es un año muy importante por lo que a nosotros nos aporta de renovación, de transformación y de volver a la fuente de lo que es nuestra espiritualidad, ¿no? Que la tenemos muy centrada tanto en Teresa de Jesús, nuestra Madre, como en él. Hay algo especial y quiero hacer esta pregunta. Los que en este caso vivimos aquí en el Monasterio de la Encarnación vemos pasar un sinfín de peregrinos y a veces nos despiertan el fervor porque vienen con una devoción y con un interés que, bueno, como que te hace percibir la grandeza del lugar donde estás y los santos que han precedido a este sitio. ¿Qué supone ahí para la comunidad carmelita? Si aquí hablando con el padre prior, el padre Francisco, estar en un sitio donde viene gente de tantos diferentes lugares y que también hace percibir la grandeza del santo que está ahí enterrado y vivió. Es impresionante la de gente que pasa por Segovia y que muchos de los que pasan por Segovia vienen de Ávila. Y me refiero a mucha gente de Estados Unidos, a mucha gente de Corea del Sur. En lo que llevamos de este tiempo, estos meses de año jubilar, ya por Segovia habrán pasado como unas 50.000 personas. Que ya de por sí, sin ser año jubilar,
es cada vez más la gente que viene, ¿no? Y que viene buscando ese lugar, ¿no? Donde se encuentra su cuerpo y donde para mucha gente se respira una atmósfera especial, ¿no? De gracia, de presencia del Señor, como un lugar de Dios, un trocito de esa presencia del Señor en esta capilla del sepulcro. Y cómo lo sienten, ¿no? A Juan de la Cruz como compañero del camino, ¿no? Yo he podido hablar con gente que han pasado por momentos de mucha dificultad y ahí es donde han descubierto, ¿no? A Juan de la Cruz. En Estados Unidos es impresionante cómo conocen parte de la obra, ¿no? Cómo han leído, por ejemplo, el libro de la Noche Oscura, que es un libro difícil de leer, y cómo han encontrado ahí una intercesión y una ayuda, ¿no? para poder vivir ese proceso de transformación que la persona vive cuando se abre a la presencia de Dios, y cómo aprenden de Juan de la Cruz, de su experiencia, a saber caminar. Muy bien, Padre Francisco, el tiempo se nos va. Es que San Juan de la Cruz no tiene fin. Bueno. Nos vamos con una música sobre San Juan de la Cruz y nos vamos, lógicamente, ya casi con el billete en la mano o subidos al transporte para ir a Segovia. Gracias. Y podemos encontrar con el Padre Francisco Berbel de la Comunidad de Carmelitas y el Santo Padre Juan de la Cruz ahí en ese sepulcro que tanto nos dice. Pues muchas gracias, Padre Francisco, y nos vemos en cualquier momento por Segovia. Muchísimas gracias, Padre Arturo, y San Juan de la Cruz nos dice a todos: te estoy esperando. Pues ahí iremos. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Llegamos así al final de nuestro programa de la Espadaña del día de hoy, que ha sido un gusto tener de los padres carmelitas al padre prior de Segovia, al padre Francisco Berbel, y poder compartir con él la figura de San Juan de la Cruz en este su año jubilar en el cual nos encontramos. Así que de alguna manera no cabe duda que nos vamos a todos los lugares sanjuanistas, y en este caso en especial a ese sepulcro donde podemos encontrar al santo que ahí reposa, San Juan de la Cruz. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, les esperamos aquí en La Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.